está de movimiento circular, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un plano vertical, que vamos a explicar qué significa eso. Este plano vertical está dividido en 4 puntos, se podría decir. Este es el punto 1, este es el punto 2, este es el punto 3 y este es el punto 4, donde, como es un círculo, tiene un centro, tiene un radio y, obviamente, si nosotros abrimos el círculo, vamos a estar teniendo ángulos, ¿no? Y en este caso, el ángulo nosotros lo medimos respecto a esta línea horizontal y vamos en el sentido antihorario, ¿ya? ¿Alguien me puede decir, por cierto, por qué el sentido antihorario es el que consideramos positivo? Sí, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, nada, como está, tenemos esa información de ahí. El plano vertical no es nada más que un plano, ¿ya? Un plano que es como que fuera una hoja, pero ¿qué nos dicen? Como es vertical, la hoja está parada de forma que nosotros tenemos que el proyectil es aquí, porque es una pelota de masa m. ¿Qué pasa? Da vueltas en un plano vertical, es decir, da vueltas de arriba para abajo, arriba, abajo. Obviamente bueno, esos lados también, pero eso es lo que indica que es un plano vertical. ¿Ya? Ok. Entonces, nada, como dijimos, se mueve en este sentido, sentido antihorario. ¿Qué información nos dan? Nos dicen que la masa tiene, pero la pelota tiene una masa m, el círculo tiene un radio r, y nos piden que expresemos aceleración tangencial y aceleración centrípeta en función de gravedad y el ángulo. ¿Ya? Ambas son lo mismo, por ahí. ¿Qué otra información nos dan? Nos dice que en el punto más bajo de la trayectoria, la velocidad es igual a 3 veces, sería la velocidad en 2, ¿no? 3 veces raíz de E por R. ¿Ya? Entonces, con esta información de ahí nos preguntan o nos piden que hagamos esto. Ideas de cómo hacerlo. ¿Qué se plantea? ¿Con qué arrancamos? ¿Me escuchan, verdad? Sí, no. Después hablen, ¿vale? Sí, profe. Vale, ok. Entonces, nada. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que entender cómo funciona este sistema, ¿no? ¿Qué es lo que provoca que esta pelota acelere? Aquí no nos lo están diciendo, pero, bueno, en el enunciado está que hay una cuerda, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a provocar que la pelota se acelere cuando va cayendo? Asumo que la tensión es constante, ya para que eso no sea algo que nos moleste, que no lo es. En semestres pasados se pedía encontrar el valor de la tensión en esos puntos, no solo la aceleración, pero asuman que la tensión es constante por ahora. Dígame, ¿por qué la pelota acelera mientras va bajando? ¿Qué provoca que una pelota que soltamos, no sin cuerda, acelere mientras va cayendo? La gravedad. Ujú. Entonces, tenemos que dibujar eso por ahí, ¿ya? ¿Qué es eso? Nosotros estamos metidos en dinámica, no es el capítulo que estamos estudiando. Entonces hay que dibujar las fuerzas que interactúan con este sistema. Siendo un sistema, la pelotita que da vueltas. Entonces, como dijimos, esta pelota tiene masa, entonces tiene peso. Entonces dibujamos el peso hacia abajo, ¿ya? Hacia el centro de la Tierra. Ok, tenemos el peso por ahí. ¿Qué más? Sabemos que la pelota está atada a través de una cuerda. ¿Y una cuerda cómo funciona? Una cuerda siempre funciona en tensión. Una cuerda siempre quiere recogerse. Por lo tanto, lo que hace esta cuerda es jalar la pelota hacia adentro de la cuerda. ¿Ya? Entonces tenemos por aquí nuestra tensión. ¿Qué más tenemos? Dijimos que la pelota se mueve en este sentido, por lo tanto su velocidad tangencial va a ser tangente, va la redundancia, a la circunferencia, pero el mismo sentido de la velocidad angular, es decir, se va para acá. ¿Sí? Dibujamos su velocidad por ahí. ¿Qué más? Lo que vamos a hacer ahora depende realmente de cómo se manejen sus profesores por individual. Ya, las cosas están bien. ¿Y a qué voy con esto? A que nosotros podemos usar que hay una fuerza centrípeta.
Ya podemos decir que hay una fuerza centrípeta que me empuja hacia afuera del círculo. ¿Y por qué se llama centrípeta si nos empuja hacia afuera? Ya lo expliqué en la ayudantía de ayer, si no me equivoco, entonces revísenlo. Dicho eso, nosotros, está bien, ponemos una fuerza centrípeta. ¿Qué más? Esa fuerza centrípeta se genera porque hay una aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta nos jala hacia el centro, entonces la dibujamos también. Teniendo eso ahí dibujado ya en nuestro sistema, no nos hace falta nada más de aquí. Ya no hay más información que podamos sacar. El radio está ahí, el ángulo está ahí. Ahí es. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que lo que acelera este sistema va a ser la gravedad, ¿no? Porque a fin de cuentas es lo que nos hace acelerar cuando estamos cayendo y desacelerar cuando estamos subiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer diagrama de fuerzas, ya está hecho, tenemos que escribir las ecuaciones y ver cómo juega ahí la aceleración de la gravedad. Ya, la gravedad. Dicho eso, ¿qué procede? Tenemos que darnos cuenta de cómo se mueve esta pelota. Esta pelota, ¿qué dirección tiene en este momento? Esta pelota se va a mover hacia acá abajo, no se mueve en una línea tangencial hasta que, hasta que la aceleración centrípeta la jale de nuevo. De forma que, no sé, un segundo después la pelota va a estar por acá. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? La tensión va a estar por acá, fuerza centrípeta por afuera, peso hacia abajo y velocidad va para acá. ¿A qué vamos? Vamos a que no tenemos que trabajar con valores fijos. ¿Por qué? Porque esta cosa está constantemente cambiando. Entonces tenemos que darnos cuenta de qué cosas podemos hallar. ¿Ya? ¿Cómo podemos expresar esto de forma que siempre esté cambiando? Si nos damos cuenta, aquí nosotros no tenemos nada fijo. No pues, este es el punto P, pero no nos piden la velocidad en el punto P en ningún momento, no nos dicen cuál es el valor de aceleración en el punto P. Entonces, el punto P es un punto general. ¿A qué voy con eso? A que nosotros tenemos que trabajar con ángulos de forma que lo que sea que generemos dependa siempre del ángulo para que trabaje en cualquiera de los otros puntos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Déjame revisar esto. Suelen ser gente que no se conecta. Ahí está. Ah, no, esto es el semestre pasado. Ah, sí, ahí está. Momento publicitario. En la descripción del grupo encontrarán el link a estas grabaciones del semestre pasado, es por si quieren adelantar algunos temas. ¿Ya? Bueno, volviendo al tema. Lo que vamos a hacer es trabajar con planos inclinados, pero no un plano inclinado fijo, sino un plano inclinado cambiante. Uno que esté en función del ángulo, de forma que nosotros hagamos lo que estaba comentando, no que siempre poner las cosas dependientes del ángulo. ¿Por qué? Porque todo está cambiando constantemente. Entonces, ¿qué más hacemos? ¿Qué procede? Nosotros vamos a nombrar este eje vertical, entre comillas, el eje Y', y este aquí el eje X'. Ustedes tranquilamente pueden ponerlo como Y X, pero no sé, la verdad es que a mí me gusta más ponerlo como prima, diferenciando el X y Y normales que conocemos. ¿Ya? Entonces simplemente manías. Dicho eso, ¿qué más hacemos? Nos damos cuenta que la tensión y la fuerza centrípeta están en Y directamente, ¿no? Y esa es la ventaja de usar planos inclinados. Entonces nosotros podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a algo, ya vamos a ver qué es ese algo. Yo considero siempre positivo hacia arriba cuando no se mueve, y vamos a explicar eso también. Entonces ponemos tensión positiva porque es la que va hacia arriba, pero como va primero no ponemos el más, menos la fuerza centrípeta. ¿Y qué más sería? Sería más algo del peso. ¿Ya? ¿Qué es ese algo del peso? ¿Por qué dejé esto como un algo? Este algo aquí yo lo reemplazo como cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es mi forma de trabajar. ¿Cuál es la otra forma de trabajar? Si se dan cuenta, ¿cómo se va a mover la pelota respecto a la circunferencia? No, imagínense que ustedes son una cámara que está por delante de la pelota. ¿Qué es lo que van a ver? Van a ver que la pelota siempre se acerca a ustedes, ¿no? La pelota está acá, se mueve por acá, se mueve por acá, se mueve por acá. Es decir, la pelota nunca se está yendo hacia arriba o hacia abajo, nunca está acelerando fuera o dentro de nuestra circunferencia. Y es por eso que no aceleramos dentro ni fuera de la circunferencia, que yo pongo que las sumatorias de fuerzas en Y' van a ser iguales a cero. ¿Ya? ¿Cuál es la otra forma de trabajar? La otra forma de trabajar es poner que la sumatoria de fuerzas en ese eje, en el eje que tiene la aceleración centrípeta, es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros aquí ya no metemos la fuerza centrípeta como una fuerza, porque esto es lo mismo de acá. Entonces, no sé, sería como que poner la misma incógnita de ambos lados, y eso está mal. ¿Ya? Pues una vez ustedes escogen un método, se sienten más cómodos, trabajen con eso. Sí, en mi caso, yo me siento más cómodo poniendo igual a cero, poniendo fuerza centrípeta tal cual como fuerza. Dicho eso, ¿qué es lo que nos falta con el peso? Si se dan cuenta,
El peso, tal y como está aquí, está entre los dos planos, no está entre el plano y' y está entre el plano x'. Por lo tanto, tiene componentes. ¿Y qué es lo que hacemos para hallar esos componentes? Tenemos que aplicar geometría. ¿Geometría en base a qué? Lo que tenemos que darnos cuenta es que esta línea es horizontal, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tener esta primera línea horizontal, dibujamos una segunda línea horizontal por acá, ¿y qué pasa? Esta línea horizontal está cruzada por una diagonal. ¿Y qué nos dice la geometría? Que el ángulo de aquí va a ser el mismo ángulo de aquí abajo, ¿no? Entonces, hacemos eso. Ah, bueno, me fui de lado. Déjenme adelantar eso. Ya, ahí. Esto era 1. ¿Ya? Entonces, ponemos nuestra línea horizontal aquí y dibujamos el ángulo. ¿Ya? Ok. Pero, ustedes verán que ahí nosotros ya podemos calcular algo. No sé si tienen esa vista analítica, por así decirlo. No es tan sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros para descomponer una fuerza necesitamos o solemos necesitar que el ángulo esté junto a la fuerza que queremos descomponer, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a encontrar qué ángulo está junto a nuestro peso. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que seguir metiendo geometría. Ya, no es tan difícil, simplemente presten atención. Vamos a volver a dibujar esto aparte, para no estar tan enredados en esa vaina. Por aquí tenemos el eje Y', ¿no? Por aquí tenemos el eje X', que está justamente a 90 grados, no se puede apreciar. Y por aquí tenemos esta línea horizontal que es en X, ¿no? Y establecimos que aquí está el mismo ángulo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos el peso que va hacia abajo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Dijimos que aquí hay 90 grados. Entonces vamos a nombrar a este ángulo aquí como gamma. ¿Sí? Un ángulo cualquiera. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos de ahí que θ más gamma es igual a 90, ¿no? Listo. Pero, ¿qué más sabemos? Sabemos que esto está vertical, esto está horizontal, por lo tanto, el ángulo entre estos dos también es 90, ¿no? De forma que tenemos que alfa más gamma es igual a 90. Y si restamos las dos ecuaciones, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que θ es igual a alfa. Es decir, el ángulo que nos están dando, el ángulo con el que tenemos que trabajar, el ángulo en base al cual nos piden que expresemos la respuesta, que es θ, está aquí también metido. Teniéndolo ahí metido, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente es componer en base al ángulo, ¿no? Dijimos, necesitábamos que el ángulo esté ahí juntito a la fuerza para que sea más sencillo poder descomponerlo, ¿no? Entonces, dibujamos θ por aquí también, tenemos el peso. ¿Y qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que la componente que va con coseno es la de X', ¿no? Se nota. La parte que va con coseno es con el que abraza. El peso, ¿a quién está abrazando otra vez el ángulo? A X. Entonces, peso en X' va a ser igual a peso coseno del ángulo. Y en cambio, ¿qué es lo que sucede aquí? La parte vertical sería con seno. ¿Por qué? Porque es opuesta al ángulo, ¿no? Entonces, la ponemos también. Sería peso en Y', vale, peso seno del ángulo. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Simón, Sí, profe. Belleza. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Volvamos a escribir las ecuaciones y veamos qué es lo que pasa. Vamos a hacer el diagrama este, pero más bonito. Vamos a hacerlo, ¿dónde? Aquí abajo, ya. Pido este. Teníamos entonces peso, tenemos por aquí el eje X', tenemos el ángulo ya metido, sabemos cómo trabajan las componentes. Habíamos dicho ya que aquí tenemos la fuerza centrípeta y por aquí la tensión, ¿no? Nada más. Como si pueden dibujar la aceleración centrípeta, pero bueno, ya depende de usos, ¿no? En el caso teníamos la ecuación de Y, ¿no? Pero está incompleta. Esto es igual a 0, ¿ok? ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta la componente del peso, que sabemos que está aquí, pero como esta está apuntando hacia abajo, entonces la consideramos negativa, ¿no? Entonces sería tensión menos fuerza centrípeta menos peso en Y' es igual a 0. ¿Y qué más hacemos? Realmente aquí con ustedes no hay que hacer nada más, porque a ustedes en este ejercicio, en este taller, ya no les piden encontrar la tensión en función del ángulo. Así que esto sería simplemente como que formalidad. Ya simplemente que aprenden a trabajar
con planos inclinados. Dicho eso, ¿qué sigue? Nos toca trabajar ahorita con la parte de X. Sí, ya explico por qu' son iguales. No sabes, ¿no? Porque θ y gamma dan 90. Θ y gamma dan 90, ¿por qué? Porque tenemos el eje Y' y el eje X', que son perpendiculares entre ellos, no es como X y Y. Es lo mismo. 90. Lo mismo, dan 90 aquí. ¿Y qué es la 90? Este con este aquí está acá. ¿Qué era eso? Confirma, belleza. Ok, entonces, hicimos la Y, como dije, esto es simplemente formalidad para que aprendan a trabajar con los planos. Igualmente, se supone que ustedes no saben lo que están haciendo en momentos del ejercicio, así que meten todo, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Con X. Veamos qué es lo que pasa en X. En X nosotros nos damos cuenta que no hay nada más excepto por la componente del peso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Decimos sumatoria de fuerzas en X iguales a algo. ¿Ya? Ponemos en este caso positivo a la derecha. ¿Y qué es igual a ese algo? En este caso, ¿qué es lo que dijimos? Dijimos que la velocidad apunta hacia abajo, ¿no? Y además, la gravedad es la que hace que aumente la velocidad. Es decir, si la velocidad aumenta, si la velocidad decrece también, si la velocidad cambia, entonces siempre estamos acelerando. Por lo tanto, tenemos que sumatoria de fuerzas en X en este caso, pero X' va a ser igual a masa por aceleración en X'. ¿Ya? En este caso no es igual a 0 como hace rato, porque X está cambiando su velocidad. Dicho eso, ¿cuál es la única fuerza que había en X? Simplemente el peso en X, ¿no? Entonces tenemos peso en X' igual a masa por aceleración en X'. ¿Qué más tenemos? Tenemos que peso en X', que era masa, gravedad, coseno del ángulo, igual a masa, aceleración en X'. Como se dan cuenta, se va la masa, no nos importa, por eso ustedes pueden resolver esto sin tener ese dato. ¿Y qué nos queda? Nos queda aceleración X' es igual a gravedad coseno del ángulo. Pero ahora, ¿qué era esto? ¿Qué es lo que dijimos? Dijimos que la velocidad está cambiando. ¿En qué cambia? En magnitud. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre cuando algo acelera, ¿no? ¿Y cuál es la aceleración responsable de cambiar la magnitud de la velocidad? Chicos. La aceleración tangencial. Tangencial. Perfecto. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que está aquí en la aceleración tangencial. ¿Ya? Es la primera parte de su taller, tarea, lo que sea que me han mandado. Siguiente. Les piden ustedes también encontrar una fórmula de la aceleración centrípeta, ¿no? Aquí se me digan, pero aquí está, simplemente la despejo y ya. Y en teoría está bien, el problema es que ustedes no conocen tampoco la tensión. Entonces, al no conocer la tensión, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tendrían que encontrar una expresión para la tensión y despejar. Aquí voy a que es meterse en más problemas y aparte ustedes no tienen datos numéricos como para poder hacer esas cosas. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca simplemente usar la teoría y los datos que nos están dando. ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice que en este sistema no hay nada más que nos acelera. Entonces, tenemos que la velocidad al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración y cambio de posición. En este caso está cambiando en Y. ¿Cuál viene a ser la aceleración de este sistema? En este caso tenemos que la responsable es la gravedad. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? ¿Por qué ponemos eso? Ponemos eso porque la aceleración centrípeta, ¿cómo es? Sabemos que esto es igual a velocidad al cuadrado sobre radio, ¿no? Sea cual sea el punto en el que esté, sea cual sea este valor. Entonces, ¿qué vamos? Vamos a que estas dos están relacionadas. ¿Se dan cuenta? Simplemente hay que reemplazar esto aquí abajo. Entonces, listo. Podemos tranquilamente hacerlo. El problema de hacerlo es que al hacerlo aparece una nueva incógnita, ¿no? ¿Cuál es mi velocidad inicial? ¿Cuál es mi delta Y? ¿Cómo se trabaja eso de ahí? ¿No? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de expresiones, ¿qué hay que hacer? Hay que recurrir a los datos que nos están dando al inicio. ¿Qué dato nos está dando el problema? El dato nos dice la velocidad en el punto más bajo es igual a 3 raíz de gravedad por radio, ¿no? Entonces nosotros sabemos que esa es la función ya evaluada. Es decir, esto es igual a 3 raíz de gravedad en radio al cuadrado sobre radio. Y esto es igual a lo de acá.
¿Ya? Ahora nace otra pregunta, ¿no? ¿Qué es delta Y? ¿Cómo nosotros trabajamos con eso? Pues esto tenemos que generalizar este delta Y. Entonces, ¿cómo se generaliza? Nosotros, ¿qué entendemos por delta Y? Lo entendemos como desplazamiento vertical, ¿no? Entonces, aguanten. Ya. Entonces tenemos que darnos cuenta de cómo nosotros expresamos el cambio en la posición vertical en base al círculo que nos están dando. ¿Ya se dan cuenta? El cambio vertical es ese de aquí, ¿no? Entonces podemos nosotros extraer este cambio vertical junto a algunos elementos de aquí para formar una figura. ¿Qué figura es esa? Un triángulo. ¿Este triángulo qué componentes tiene? Tiene el cambio en Y, tiene hipotenusa radio, que siempre va a ser constante, y tiene el ángulo que está cambiando constantemente. Entonces, ¿qué vamos con esto? Con esto vamos a que delta Y va a ser igual a radio, seno del ángulo. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede para este punto específico, el punto de abajo? Tenemos que, ¿pero qué era radio, seno de ángulo, ¿no? Tenemos que en este punto el ángulo es 90, por tanto seno de 90 es 1. ¿Y cómo nos queda nuestra expresión? Ya revisamos notificación, chicos, denme tiempo. Tenemos que esto nos quedaría como 9 gravedad radio sobre radio, es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 gravedad radio, todo sobre radio, ¿no? Se dan cuenta que se va por aquí. Podemos hacerle un poco más de artificio a esta vaina, tal que nos queda que la velocidad inicial al cuadrado es igual a, ¿qué era esto? A 7 gravedad radio, ¿ya? Esto por un lado. Dígame si está claro hasta ahí. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo claro. Ok, ahí es. Entonces, ¿para qué nosotros hallamos esto? Nosotros hayamos hallado esto porque nosotros tenemos esta función con esta también como incógnita, no con esta variable como incógnita. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros queremos deshacernos de las incógnitas, queremos darle valores a esas cosas. Entonces, ¿qué procede? Reemplazarlo ahí arriba. ¿Qué nos quedaría entonces? Nos quedaría entonces la aceleración centrípeta es igual a lo mismo, velocidad al cuadrado sobre radio, donde esto es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad radio seno de ángulo, lo ya generalizando el delta Y. Entonces sobre el radio, donde esto, ¿qué más es? Es aquí arriba. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda como 7 gravedad radio más 2 gravedad radio seno de ángulo. Todo esto sobre radio, donde se dan cuenta que esto se va. ¿Ya? ¿Entendido, chicos? ¿Y no? Profe, yo le tengo una pregunta. Confirman. ¿Por qué en la anterior parte el seno usted como que, o sea, lo eliminó? Por así decirlo. O sea, en esa parte de ahí. Porque estábamos usando el dato del problema que nos decían el punto más bajo, ¿no? Entonces, en el punto más bajo, ¿cuál es el ángulo? Este ángulo es 90, ¿no? Entonces evalúas los 90 en el seno, ¿y qué te da? Ah, claro, ya. Me da uno. Sí, es Ujú. verdad. Dale. ¿Alguien más? ¿No todo bien? Ok. Entonces, ¿de qué más les preguntaban ustedes? Si no me equivoco, y me estaba preguntando más temprano sobre este mismo ejercicio, era una expresión de la velocidad. Ya, se puede, si se puede. ¿Cómo sería? Tenemos que hay dos caminos. El más sencillo sería recordar que esto sigue siendo igual a velocidad al cuadrado sobre radio, ¿no? Entonces, nos piden velocidad, nos piden su magnitud. ¿Qué es lo que hay que hacer? Despejarla. Entonces, tendríamos que la velocidad va a ser igual a raíz de radio gravedad por 7 más 2 seno de ángulo. Ya, es decir, una forma, y como se dan cuenta, ustedes nunca les están dando este valor, el valor de radio, por lo tanto, todas las respuestas que ustedes generen ahí serían igual a numerito, raíz de radio. Al menos yo lo veo así. La otra forma sería jugar también con la aceleración, perdón, sería aceleración angular. ¿Cómo? En esta otra parte de aquí. Nosotros sabemos que la aceleración tangencial es precisamente el cambio de la magnitud de velocidad
respecto al tiempo, ¿no? Y digamos que esa definición está bien, pero en este momento no me sirve. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos eso ahí, nosotros no estamos trabajando con tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Nos damos cuenta de que esta ecuación depende de qué cosa, depende del ángulo. Entonces, podemos manipularla de forma que generemos que algo dependa de un ángulo también. ¿Y ese algo qué sería? Sabemos que aceleración tangencial no es nada más que aceleración angular por el radio. Entonces, ahorita sí, la aceleración angular, ¿qué es? La aceleración angular es el cambio de la velocidad angular respecto al tiempo y este por radio, pero caemos en algo similar, ¿no? No es lo mismo que ángulo, entonces no se puede integrar esto de parte, creamos este problema, la haremos dependiente del tiempo. Lo mismo, nosotros no tenemos o no sabemos cómo depende esta ecuación del tiempo, por lo tanto, irse por este lado es meterse en más problemas, no es que esté mal, pero simplemente no van a llegar a nada. Así que, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo quédense con la de acá. Bien, dicho eso, habrá alguno que me diga, pero yo puedo usar el artificio que me enseñaron en clases, en ayudantías, de una aceleración angular, ¿qué es? Aceleración angular, sí, es igual a cambio de velocidad angular respecto al tiempo, pero yo multiplico esto por diferencia del ángulo sobre diferencia del ángulo, ¿y cómo me queda esta vaina? Me quedaría como radio por velocidad angular, diferencia de velocidad angular sobre diferencial de ángulo, ¿no? Y belleza, está bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer después de eso? Igualar esto con esto, porque se dan cuenta, hemos hecho todas igualdades. Esto es A igual a B, igual a C, igual a D. Lo que sea, simplemente estamos ahorita igualando los extremos. No hemos modificado nada todavía. Entonces las igualamos para poder trabajar con estas. Aquí tendríamos, tenemos gravedad coseno de ángulo es igual a ¿qué? Igual a radio, velocidad angular, cambio de velocidad angular, sobre esto de aquí. ¿Qué quedaría? Quedaría simplemente agrupar las cosas de un lado y del otro, ¿no? Aquí tenemos ángulo, mandamos el diferencial de ángulo al otro lado. Ya, y eso está bien eso ahí. ¿Y qué nos quería hacer? Simplemente deshacernos los diferenciales integrando, ¿no? Ahora, hasta ahí digamos que lo harían ustedes, ¿no? Que están, se supone que están recién viendo la materia. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que algunos de ustedes no van a saber cómo se integra esto, ¿no? A ustedes lo único que les han enseñado en física es cómo integrar polinomios. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que este problema sirve hasta ahí porque ustedes no saben integrar más allá de polinomios normales. Entonces, si quisiéramos avanzar, no sería complicado realmente. Buscan ustedes una tabla de integrales. ¿Qué les queda? Les queda que la integral de coseno es menos seno, ¿no? Entonces tenemos menos gravedad por seno de ángulo es igual a ¿qué? Igual a radio por velocidad angular al cuadrado sobre 2 evaluado entre inicial y final, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que estamos en un problema otra vez. ¿Por qué? Porque velocidad angular al cuadrado por radio no significa nada. Entonces, para nosotros transformar esto en velocidad tangencial, que es lo que nos están pidiendo, ¿qué hay que hacer? Hay que multiplicar todo esto por radio. Entonces, ahí es, lo multiplicamos por radio, tenemos radio al cuadrado, y ahorita sí esto sería velocidad al cuadrado, pero ¿qué nos queda? Tenemos esto de aquí. Sería velocidad al cuadrado sobre 2, evaluado así mismo entre inicial y final. ¿Qué es lo que hacemos? Lo evaluamos en los dos puntos. Este lado sería la función, este sería velocidad inicial, y donde esto nosotros ya lo habíamos resuelto, ¿no? Entonces, ¿de qué se encuentra? Que estamos cayendo en lo mismo de acá. ¿Ya? ¿Cuál es la única diferencia? Este tiene más, este tiene menos. ¿Cómo nos deshacemos de este menos? Eso es también por las integrales, ¿ya? Pero aquí tenía que haberlo evaluado también inicial y final. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que al final... Aguanten. Bueno, la integral del coseno a seno. Sí, sí, ahí estoy mal yo. Ya, y nada, hacemos lo mismo, no evaluamos en final y inicial. Final siempre es la función, inicial es el ángulo cero, ¿qué pasa? Seno es cero, cero, ¿no? Entonces, no queda nada más, ¿sí? Omiten el negativo ahí, fue un error mío. Del caso, como se encuentra, en ambas formas llegamos a lo mismo. ¿Y qué pasa con este lo mismo, entre comillas? Que ambas formas dependen del radio y una vez más, en radio no nos lo están dando. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? ¿Cuál es la moraleja de esto? No se compliquen la vida y simplemente recuerden los fundamentos. ¿Ya? Si bien pueden ustedes hacer esto, simplemente se dan cuenta que lo que ya sacaron es igual a esto y
despejan. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? No, está mal. Ok, asumo que sí estamos claros entonces. Listo. ¿Qué prosigue? Sácate tú. Este man ya pasó la materia hace un año, por si acaso, por eso lo puedo maltratar. Es pana mía. Entonces, para aprovechar que estamos aquí, ¿no? Ayer, cuando vimos los fundamentos de dinámica, dejamos algunas cosas sin explicar, básicamente por tiempo. ¿Qué son estas cosas que no se explicaron? Aunque no terminamos de explicar ayer es la fuerza de arrastre, ¿ya? Y la normal. ¿Cómo funciona la normal realmente? Más que nada por ejercicios. Primero empecemos con la fuerza de arrastre. ¿Qué es la fuerza de arrastre? Como pueden interpretar el nombre, o como pueden inferir, ya inferir es la palabra, es una fuerza que nos arrastra. ¿Arrastra en qué sentido? En el sentido de que nosotros sabemos que somos partículas, ¿no? Somos partículas del universo. Pero eso si lo vemos de una forma súper simplificada, porque una persona no es ninguna partícula. Una persona, ¿qué hace? Una persona ocupa espacio, tiene su volumen, tiene un área dependiendo de dónde la veamos. No es como si nos vemos de perfil o lo vemos de frente. De perfil de una persona se vería así, ¿no? Cabeza y palo, nada más. Visto de frente sería esto aquí. Entonces, aquí vamos con eso. Vamos a que cuando un objeto cae, este siempre tiene en sí como un paracaídas. ¿Ya? Entonces, este paracaídas, ¿qué es lo que hace? Este paracaídas recolecta aire, se puede decir, no es su tela esa, y poco a poco nos frena. Y creo que todos estamos familiarizados con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se describe esto en física? ¿Qué es lo que le metemos? En física, nosotros lo que hacemos es, en este caso, ¿cómo podemos determinar la aceleración total? Ah, cierto, esa es una pregunta más que tenían ustedes. Déjame terminar esto, ¿ya? Llegaste tarde con la pregunta. Y aquí iba. Iba que se dan cuenta que la velocidad de esta persona no está. Si este man está cayendo, entonces la fuerza de arrastre va en sentido contrario. Entonces tenemos que hacernos la idea de que la fuerza de arrastre siempre va en contra del movimiento. ¿Y qué fórmula tiene entonces? Las fuerzas de arrastre tienen la fórmula de K por velocidad al cuadrado, donde K es una constante que a ustedes les estarán dando o que quizás les toque encontrar. Pero, aquí voy. Puede que ustedes la van a encontrar como ecuación, ¿ya? Simplemente, no sé, les dicen la fuerza de arrastre a 6 metros por segundo es de, no sé, 60 newtons, ¿ya? Y luego les piden la fuerza de arrastre a los 10 segundos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que primero encontrar acá, ¿qué es lo que hacen? Reemplazan eso y el cuadrado, nuevo bonito, y encuentran el valor de K, sea cual sea. ¿Ya? Pero, ¿qué es K realmente? K realmente lo que nos representa es esta constante de frenado, se puede decir. ¿Y de qué depende esto? Esta constante K depende del ambiente, ¿ya? La constante esta de resistencia no es la misma cuando estamos en agua, cuando estamos en aire. ¿Por qué? Porque depende de, primero, el material que estamos trabajando, cuando estamos deslizando, depende de su densidad, depende de su viscosidad y también depende de la geometría. ¿A qué me refiero con geometría? A que no es lo mismo tirar una bola de papel toda arrugada, que parece una partícula nada más en el espacio, a tirar un avión de papel. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro si ambos tienen la misma masa? Difiere su área, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, esto depende de geometría, entonces es algo complejo, entonces a ustedes nunca les va a tocar hallarlo a partir de geometría, simplemente si les falta la K, esa resistencia como dato, lo único que tienen que hacer es buscarla usando las ecuaciones que les dan, o los puntos, como les mostré hace rato. Dicho eso, ¿cómo pueden imaginárselo? Ya lo voy a hacer también mañana en VP. Voy a hacerse la idea de que ustedes están en colegio. ¿Y qué pasa? Están sus panas ahí haciendo fila india. Y entonces se dan cuenta ustedes, mientras más rápido corran, más brazos van a estar tocando a la vez, no más bachazos les van a estar dando, más lo van a estar molestando, más lo van a estar empujando. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si nosotros vamos lento, vamos a estar lidiando con una persona a la vez.
Lo pasamos, 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 pasamos. Está bien. La fuerza de este arrastre es baja. ¿Por qué? Porque la velocidad es baja. En cambio, si nosotros aumentamos la velocidad, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que, no sé, si recorremos 3 metros por segundo, digamos que cada persona está separada a 1 metro. En un segundo estaremos en contacto con estas tres. De forma que la fuerza que nos está metiendo en las tres es superior a que nosotros teníamos antes, que íbamos más bajo, ¿no? Y es por eso que esta fuerza de arrastre depende de la velocidad. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, existe una definición en esto de fuerza de arrastre que se conoce como velocidad terminal. ¿Qué es esta velocidad terminal? Estamos diciendo que un cuerpo tiende a acelerar, no, ya por efecto de la gravedad, pero esta velocidad misma poco a poco lo va frenando porque se está chocando con el aire. Entonces, al estarse chocando con el aire, esto lo frena hasta que llega a un cierto punto donde su velocidad se permanece constante. Y como la velocidad ya no cambia, es la velocidad que conocemos como velocidad terminal. Entonces, ¿cómo hacemos un ejercicio de eso para comprenderlo mejor? Digamos que tenemos una pelota, ¿ya? Una pelota que se deja caer, ¿ya? Se deja caer, si se deja caer, su velocidad inicial es cero, no tiene velocidad inicial inducida, simplemente cero. Estamos en la Tierra, pero vamos a poner que la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado, ya por facilidad de cálculo. Dicho eso, ¿qué más podemos hacer? Podemos decir que el ambiente en el que está, que también depende de la temperatura, no sé si lo dije, tiene una constante de resistencia a este arrastre igual a 6. Sus unidades serían 6 newtons segundos al cuadrado sobre metros al cuadrado. ¿Ya? Luego veremos cómo se manipula esto, pero en sí serían estas. Y vamos a ver por qué también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar la velocidad terminal de este objeto. Listo. ¿Alguno tiene idea de cómo se hace eso antes de pasar a responder lo que me han preguntado? ¿No? ¿Sí? No, no es complicado, chicos. Realmente simplemente darnos cuenta que esto es una fuerza, que es lo que pasa, el peso es otra fuerza, y hay que usar simplemente las ecuaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dibujamos aquí nuestra partícula, que es lo que siente esta, tiene masa, entonces tiene peso. Olvide darle la masa, hay que ponerlo así. No. Vamos a decir que es una masa de 2.5 kilogramos, ¿ya? Ok, entonces tiene masa, tiene peso, belleza. Se está cayendo, su velocidad es hacia abajo, no hacia el centro de la Tierra. Entonces, la fuerza esta de arrastre, como dijimos, siempre va en contra del movimiento. Por lo tanto, la fuerza esta de arrastre va hacia arriba, ¿ya? Y nosotros sabemos que el objeto efectivamente está cayendo y por lo tanto está acelerando, ¿no? Porque su velocidad está cambiando. Así que dibujamos la aceleración también hacia abajo. Dicho eso, ¿cómo es nuestra ecuación de fuerza? Tenemos que fuerza neta, o sumatoria de fuerzas en Y, en este caso, va a ser igual a masa por aceleración, ¿no? Algo que nosotros ya sabemos. Pero además de eso, ¿qué más nos encontramos? Nos encontramos que en este caso la aceleración va hacia abajo y ¿qué es lo que les digo? Que nosotros ponemos positivo siempre en el sentido de la aceleración. Entonces sería aceleración positiva hacia abajo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos peso menos fuerza de arrastre igual a masa por aceleración. Belleza. ¿Qué más? Si nos piden encontrar la velocidad terminal, nosotros tenemos que expresar la fuerza de arrastre en función de velocidad, ¿no? Así que, ¿qué es lo que hacemos? La escribimos aquí nada más. Es sencillo. No es nada que preocuparse. Tenemos peso menos constante velocidad al cuadrado igual a masa por aceleración. Hasta ahí estamos bien, ¿ya? Cuando nos piden a nosotros velocidad terminal, ¿qué es lo que hay que darnos cuenta? No es más la definición. Velocidad terminal es una velocidad constante, una velocidad que ya no cambia. Por lo tanto, el sistema ya no acelera. Entonces, si ponemos, a ver, si v es igual a velocidad terminal, entonces la aceleración es cero. Por lo tanto, ya no cambia la velocidad, así que esto queda así. Tendríamos entonces peso es igual a constante por velocidad terminal al cuadrado, de forma que la velocidad terminal, ¿qué sería? Sería igual a masa de gravedad sobre constante esta y sacando de raíz. ¿Ya? ¿Preguntas de eso?
¿No? Ok, todo bien entonces. En el caso de que ustedes les lleguen a preguntar por la velocidad en algún punto, ¿qué tienen que hacer? Simplemente trabajan con la definición de aceleración, que sería la velocidad respecto al tiempo, ¿no? O también dependiendo de posición, usando el artificio. Lo que voy es que el trabajar con esta ecuación no es difícil, simplemente darse cuenta que es una fuerza más. Hay que tener claro el concepto este que va en contra del movimiento. ¿Sí? Y les piden encontrar la velocidad en cierto punto, en el espacio o en cierto tiempo. No es nada más que esto de aquí. Mandan el término con velocidad abajo y se preguntarán, pero ¿cómo si esto está, todo esto es como que una sola cosa, ¿no? ¿Cómo mandamos a despejar eso? Es sencillo, esto tal cual estamos diciendo, es una sola cosa, es un solo número, es una sola variable, por lo tanto, nos quedaría dt es igual a masa por dv sobre peso menos kb al cuadrado. Y esto no es nada más que la resolución de otra integral. Igual no se suele tomar porque esto es la integral de no es un polinomio a la inversa como tal, sino un logaritmo. Entonces, un logaritmo de función trigonométrica. Ya no me acuerdo. Eso lo vi en primer semestre. Ya estoy en noveno. Entonces, nada, no se preocupen, no les van a pedir esto. Si le llegan a pedir, busquen en la tabla de integrales y nada más. ¿Ya? Dicho eso, podemos leer así al ejercicio anterior. ¿No? ¿Qué es lo que me preguntas? Me preguntas cómo sacar la aceleración total. La aceleración total no tiene más misterio, ¿no? Como les dije bastantes veces, la aceleración total no es nada más que el pitagorazo de la aceleración tangencial y la aceleración normal. En este caso, la aceleración tangencial es esta de aquí, ¿no? Aceleración centrípeta o normal es esa acá. Por lo tanto, para sacar la aceleración total, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que estoy diciendo, hay que meterle un Pitágoras a todo eso y murió. ¿Ya? Tenemos entonces aceleración, nada más, cuando es total se le pone así, si le ponen la T, entonces como tangencial, así que no la hago. Más aceleración es igual a raíz de aceleración tangencial al cuadrado, más aceleración centrípeta o normal al cuadrado, como quieran poner ustedes. Y nada, así es simplemente jugar con lo que tenemos arriba. El caso tangencial era gravedad al cuadrado, coseno al cuadrado del ángulo, más aceleración centrípeta que era 7 gravedad más 2 gravedad seno del ángulo, ¿no? Todo esto al cuadrado y ya pues agrupar lo que haya que agrupar. ¿Cómo quedaría eso? Sería 49 gravedad al cuadrado más 1428 gravedad al cuadrado seno del ángulo y más 4 gravedad al cuadrado seno al cuadrado del ángulo, ¿no? Entonces, tenemos la gravedad coseno al cuadrado. De aquí separamos 1. Entonces tendríamos 3 más 1 gravedad al cuadrado seno al cuadrado del ángulo. Nos damos cuenta que hay coseno al cuadrado, seno al cuadrado, eso nos da 1. Entonces, la suma de estos dos nos queda como gravedad al cuadrado. Y entonces la aceleración nos queda como raíz de 50 grados al cuadrado más 28 grados al cuadrado seno de ángulo más 3 grados seno cuadrado de ángulo. ¿Ya? Murió. Esa expresión fea de ahí. Si se puede simplificar más, no sé. Bueno, esto al cuadrado. Le falta el. Ajá. No sé cuadrado ahí, ¿no? Pero creo que no se puede hacer nada más. O sea, se puede sacar la gravedad como factor común y de hecho se la puede sacar la raíz de una vez, ¿no? De hecho, eso va a ser al principio, pero bueno. De ahí no creo que se pueda hacer nada más. Esa sería la expresión de la aceleración total. Y si quieren ponerse a jugar con esto, a ver si le sacan raíz para poder ponerlo como una expresión, hagan ustedes, pero para mí estaría bien así. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿No? ¿Todo bien? Ok, si todo está bien, vamos a explicarles esto de la normal. Imaginan qué casos ustedes tienen que inferir, cuál es el valor. Otra cosa, chicos, no me digan por favor. Tengo 22, no, tengo 21 años todavía, ¿sí, no? El 8 de junio cumplo 22, así que no, soy un bebé. No me digan así, no me gusta, me hace sentir viejo. Bueno, pasando eso. ¿Y lo normal qué es? Ya explicamos
ayer que la normal no es nada más que la reacción al contacto. Si la normal no es igual al peso por ningún lado. Entonces, esto de contacto hay que tenerlo claro. ¿Cuándo existe un contacto? Un contacto existe siempre cuando una superficie toque a otra. En el momento en que se separan o en que están a punto de separarse, esta normal se hace cero. ¿Por qué? Porque ya no hay un contacto como tal. ¿Por qué eso importa? Porque un ejercicio típico de tareas, lecciones, talleres, incluso en exámenes, suele ser donde nosotros tenemos una montaña rusa que termina en un lazo. ¿Qué lazo? No el presidente que tenemos que no está haciendo nada, sino esto de aquí. Ya, una montaña rusa que viene y esto de aquí es un lazo. Un lazo es una trayectoria circular de la montaña rusa. ¿Ya? No es que sea correcto por si acaso, sino que simplemente me decepcionó y creo que a todos nos ha decepcionado. Pasando eso, ¿ya? ¿Qué es lo que se preguntan ustedes? Y esto más se ve en la parte de energía, que es más adelante, pero tranquilamente se puede hacer también ahorita en dinámica. Lo que les preguntan es cuál va a ser la altura necesaria o la altura mínima de partida del carrito de la montaña rusa para que apenas no se suelte de el lazo cuando esté en la parte más alta. ¿Ya? Es decir, cuando está a punto de caerse o para que no se caiga, pero la velocidad mínima les piden. Entonces hay que entender cómo funciona esta montaña rusa. Ustedes entenderán que si vienen como personas normales aquí arriba, se trepan, ¿qué es lo que pasa cuando estén acá arriba? O de hecho mucho antes. Si ustedes van ahí caminando nada más, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a caer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que evita que el carro este en la montaña rusa se caiga? Por un lado, sí, obviamente son los rieles, están asegurados y toda esa vaina, pero tienen algo que se llama fuerza centrípeta. Ya eso los asiste. ¿Por qué? Bueno, nosotros sabemos que estos carritos lo que están haciendo es siempre hay una velocidad en el círculo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos velocidad y tenemos una curva? Chicos, la velocidad de curva, ¿qué se genera siempre ahí? Siempre se genera Una una fuerza fuerza centrípeta. centrípeta. Ujú. Entonces, lo que nos están preguntando al preguntarnos la fuerza centrípeta mínima, ¿qué es? Es la fuerza centrípeta más vaga, la más pequeña que nosotros debemos tener en este punto, tal que eso no se caiga. ¿Ya? Entonces vamos a analizarla aquí arriba, nada más para hacerlo, ¿ok? Entonces, vamos a darle unos valores a esta cosa, vamos a decir que el radio de la circunferencia es de 10 metros, ¿ya? Vamos a poner que esta altura asimismo es indefinida, no es lo que estamos buscando la altura respecto al suelo. Vamos a meter una masa a este carrito de, ¿qué será? Unos 150 kilogramos, ya como que está ocupado con algo. Masa carrito igual a 150 kilogramos. Igual creo que la masa se elimina por ahí, ya vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué es lo que nos van a pedir? Lo que les dije, ¿no? ¿Cuál es la altura mínima que necesitas para que el carrito no se caiga cuando esté en la posición de arriba? Entonces, listo. Por un lado, sabemos que siempre se genera una fuerza centrípeta porque tenemos velocidad y estamos en una curva. Dicho eso, ¿qué más ocurre aquí? El carrito este tiene masa, entonces tiene peso, ¿no? Lo dibujamos. Ahí se dan cuenta, es una frase que repito y por favor apréndanse. Tenemos masa, entonces tenemos peso. ¿Qué más? El carrito siempre está montado sobre la montaña rusa, ¿no? Siempre está en contacto. Por lo tanto, siempre existe una normal. ¿No? Tanto aquí como aquí, aquí, acá, 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 toda la vuelta. Y también acá arriba. ¿Qué es lo que pasa con normal? Dije, nosotros sabemos que esta normal es perpendicular a la superficie de contacto, ¿no? Entonces, la normal sale también, en este caso, hacia abajo, porque estamos en la parte de más arriba, ¿no? Belleza. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Sumatoria de fuerzas en Y iguales a qué? Iguales a cero, ¿no? Como ya les dije hace rato. Yo o trabajo con la fuerza centrípeta o trabajo con aceleración centrípeta, pero no trabajo con las dos a la vez, porque eso está mal. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que hacia arriba va la fuerza centrípeta, hacia abajo el peso, por tanto es negativo, y también la normal, ¿no? Igual a cero. Perfecto. Se dan cuenta que nosotros no tenemos nada más de información en esta ecuación, ¿no? Por ejemplo, precisamente no conocemos la normal, no conocemos la velocidad que va.
No, la velocidad a la que va es un misterio. Entonces, en un acto de desesperación, lo que vamos a hacer nosotros como estudiantes normales es abrir más estas expresiones, ¿no? Por ejemplo, fuerza centrípeta, ¿qué es? Masa por aceleración centrípeta, una aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre radio. Hacemos lo mismo con el peso, que es masa de gravedad, y menos normal igual a cero. Pero de aquí nosotros no podemos hallar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos dos incógnitas para una sola ecuación. No tenemos nada más. Ya se me digan que podemos hacer una ecuación por aquí arriba con esto, y está bien, no está mal. El problema es que si ustedes hacen una ecuación ahí arriba, no conocen la altura, algo que pueden asumir es que la velocidad de inicio es igual a cero. De hecho, vamos a ponerlo, ya sale de reposo, pero aún así, eso no se relaciona con acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darnos cuenta del enunciado. ¿Qué información nos está diciendo para que no se suelte, para que apenas no se suelte? Entonces, ¿qué es esto de no se suelte? Para que apenas ya no haya contacto. Entonces, por favor, cojan ustedes su teléfono ahorita, aplasten la pantalla, presionenla, y poco a poco liberen esa presión, esa fuerza que ustedes están haciendo. ¿Qué fuerza sienten ustedes como normal por el contacto con el teléfono cuando están a punto de soltarlo? ¿Sienten una fuerza para empezar? ¿O ya no? Oh, esa es la Quiñones. Este es el otro ayudante, por si acaso. Fue alumno mío hace un año. Estoy orgulloso del man. Pero bueno, tú, ñaño, confirma, de que nadie quiere hablar, tú no tienes miedo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos aplastando la pantalla del teléfono y poco a poco quitamos la presión? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos a punto de soltarlo? Se anda volviendo cero. Ajá, la normal poco a poco va bajando, tal que se hace cero cuando ya no hay contacto o cuando apenas está a punto de soltarse. ¿Y eso qué nos indica? Nos indica que en este ejercicio, ¿qué nos dijeron? Nos dieron precisamente eso, está a punto de soltarse. Por lo tanto, la normal es cero y, oh sorpresa, ¿eso qué nos dice? Eso me dice, brother, en este punto, mi velocidad que tiene que ser, o perdón, estas cosas tienen que ser iguales a cero. ¿Y qué pasa? Estas son cosas conocidas, ¿no? La masa la conocemos, radio conocemos, gravedad conocemos, por tanto nosotros conocemos qué velocidad mínima debemos tener aquí. ¿Está claro, chicos? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, sí está Ok. claro. Entonces, como dije, se nos va la masa, nos queda simplemente la velocidad en este punto, vamos a nombrarlo como el punto A. La velocidad en A va a ser igual a, de menos G lo pasamos a otro lado, se hace gravedad, sería gravedad por radio y raíz. ¿Ya? Nada más. Ahora, esto de encontrar la altura inicial, realmente no lo vamos a hacer ahorita, es más sencillo con energía. De hecho, el ejercicio principal, porque iniciamos la sesión ese de la circunferencia esa, también es más sencillo por energía, sí, pero no, era para explicarles un poco más estas cosas. En el caso de que ustedes quisieran hacerlo, no quisieran terminarlo, ¿qué tienen que darse cuenta? Que por efecto de gravedad, ¿qué es lo que ocurre con la velocidad? La velocidad aumentó, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez más, por efecto de gravedad, cuando estamos subiendo acá arriba, la velocidad disminuye. Entonces, la velocidad siempre depende de la gravedad, por lo tanto, la magnitud de la velocidad siempre tiene esta ecuación. ¿Ya? Esto es aceleración, delta y. En este caso, aceleración, gravedad, delta y, ¿cuál es su cambio de altura? ¿Ya? Si quieren experimentar con la ecuación, háganlo, no pasa nada, pero como estoy diciendo, es más sencillo cuando se trata de energía. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿tiene más ejercicios para hoy? Porque esto era más como que consulta. No sé, alguna pregunta de taller o alguna cosa. Disculpe, con respecto al ejercicio que se resolvió primero, sí me podría dejar tomarle una captura, que yo entré un poco tarde. Eh, o sea, ¿Dónde además está la circunferencia? la resolución está en todos lados, así que sí, no, tómala nomás. Si te preguntan dónde la sacaste, no fui yo. No me vayas a meter en problemas. Deja cómo arreglo esta vaina. Está fea. Sí la podría hacer un poco más grande. Si no, si me hace, quiero arreglar un poquito. Esta vaina por aquí. Bueno, no me servía, era esto. Nos dije lo de Y, solo formalidad, la aceleración total es Pitágoraso. Entonces déjame borrar eso.
Tómale por partes nomás. Para que lo que no servía. Ya, eso por ahí. Tómalo ahí abajo y murió. ¿Ok? ¿Alguien más? Listo, profe, gracias. A ver, no, profe, Fernando nomás con confianza. Bien, chicos, entonces nos vemos mañana en la sala de reuniones de Uber. Otra vez me la consiguieron, así que pilas allá para esa ayudantía presencial. ¿Sí? Nos vemos mañana. Chao, chao. Loco. ¿A qué hora? Profe? ¿Verdad? Ya, los Muchas horarios gracias. están todos en la foto de perfil del grupo. En el caso de mañana es de 2 a 4 de la tarde. ¿Ya? Ok, chao. Gracias, profe.